Bueno, somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. A continuación mostraremos el proyecto de estática de la unidad 3. El equipo está conformado por Jaime Romero Contreras, Leonardo González Salinas, Lisette Ortega Medina, Uriel Segundo Jiménez, Zuli Montserrat Mondragón Enrique, y estamos en Jocotitlán, México, a 1 de junio del 2021. Producción. Para el presente ejercicio se requiere el uso y construcción de una armadura que conecte mediante pasadores que estén atornillados a placas de unión. Debemos suponer que la fuerza máxima de tensión no exceda a 4.25 kilonewtons y la fuerza máxima de compresión no exceda a 3.5 kilonewtons. El diseño de la armadura debe ser económica y que soporte la carga. Para esto se presentará un análisis de costo para los materiales junto a un croquis a escala de la armadura, identificando las fuerzas de tensión y compresión en todos los miembros. Como se mencionó anteriormente en la introducción, la idea de este proyecto es crear una armadura que sea económica y resistente para el puente. En el proyecto de diseño nos pide que un puente de cuerda superior horizontal debe extenderse entre los dos estribos A y B con una altura arbitraria. Se requiere el uso de armadura conectada mediante pasadores, que consiste en miembros de acero atornillados a placas de unión, tal como lo muestra en la figura. Los soportes de extremos se suponen ser un pasador en A y un rodillo en B. Una carga vertical de 5 kN será soportada dentro de los 3 metros medios del claro. Esta carga puede ser aplicada en parte de varios nudos situados sobre la cuerda superior dentro de esta región, o a un solo nudo a la mitad de la cuerda superior. La fuerza del viento y el peso de los miembros serán ignorados para este problema. Supongamos que la fuerza máxima de tensión en cada miembro no debe de exceder de los 4.25 kN e independientemente de la longitud del miembro, la fuerza máxima de compresión no deben exceder los 3.5 kN. Diseña la armadura más económica que soporte la carga. Los miembros cuestan 3.50 por metro y las placas de nudo cuestan 8 pesos cada una, o 8. Presente su análisis de costos para los materiales junto con un croquis a escala de la armadura, identificando en el croquis las fuerzas de tensión y compresión en todos los miembros, incluyendo también los cálculos del análisis de fuerzas. En la parte azul podemos observar que tenemos todas las medidas que hay de nodo a nodo en lo que es la estructura del puente. También en la parte blanca ya tenemos un diagrama de cuerpo libre representando las fuerzas que se aplican, suponiendo las fuerzas que se aplican, siendo a X, a Y y a RB, estas las cuales se calcularán previamente. Como primer paso se calculará las reacciones en los apoyos, esto utilizando la sumatoria de momentos en A, que es igual a 0. La reacción en B por 12 metros menos 6 metros menos 5 kilonewtons por 6 metros más 6 metros es igual a 0. En esta pequeña ecuación vamos a despejar a RB, que nos quedaría RB es igual a menos 30 kilonewtons por metro entre menos 12 metros. RB es igual a 2.5 kilonewtons. Hacemos una sumatoria de fuerzas en X que es igual a 0, AX es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. AY más RB menos 5 kilonewtons es igual a 0. En esta ecuación ya conocemos el valor de RB, a lo cual solo despejaremos a AY, que es igual a 5 kilonewtons menos 2.5 kilonewtons. AY es igual a 2.5 kilonewtons. Después haremos el método de nodos para cada nodo. Empezaremos con el nodo A. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, menos FCA más 2.5 kilonewtons es igual a 0. FCA es igual a menos 2.5 kilonewtons. Esta fuerza, al ser negativa, la pasamos a positiva y está con presión. Continuamos con el nodo C, que es una sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. FCD menos FCG por 4.5 sobre 6.02 es igual a 0. Esta es la ecuación 2. Y hacemos una sumatoria de fuerzas en Y que es igual a 0. Menos FCA menos FCG
por 4.5 entre 6.02 es igual a 0. En esta ecuación ya conocemos el valor de FCA, entonces despejaremos solamente FCG, que es igual a 2.5 sobre 0.6. FCG es igual a 3.78 kilonewtons, que está a tensión. Después tenemos otra ecuación que es FCD menos FCG por 4.5 entre 6.02, esto es igual a 0. Ya conocemos el valor de FCG, entonces despejamos la ecuación y FCD es igual a menos 2.82 kilonewtons. Esto al ser negativo se pasa a positivo y es una fuerza a compresión. Continuamos con el nodo B. Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y que es igual a 0 menos FEB más 2.5 es igual a 0. Despejamos FEB, que es igual a menos 2.5 kilonewtons. FEB es igual a 2.5 kilonewtons a compresión. Hacemos una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, menos FFB es igual a 0, FFB es igual a 0. Después tomamos el nodo E. Hacemos una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, menos FED menos FEF por 4.5 sobre 6.02 es igual a 0. Esta es la ecuación número 4. Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Y tomamos menos FEB menos FEF por 4 sobre 6.02 es igual a 0. Esta es nuestra tercera ecuación. Menos, ya conocemos el valor de FEB, entonces solamente despejaríamos el valor de menos FEF. FEF es igual a 2.5 sobre 0.6. FEF es igual a 3.78 kilonewtons a tensión. Después retomamos la ecuación número 4 que teníamos en la sumatoria de fuerzas en X, menos FED menos FEF por 4.5 sobre 6.02. Esto es igual a 0. Como ya conocemos el valor de FEF, solo despejamos FED, que nos quedaría como FED es igual a 2.82 kilonewtons, que está con presión. Continuamos con el nodo G, que es una sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual a 0. FDG por 4 sobre 4.27 más FCG por 4 sobre 6.02. Esto es igual a 0. Como ya conocemos el valor de FCG, solamente despejamos a FDG, que nos quedaría igual a 3.78 kilonewtons por 4 sobre 6.02 entre 4 sobre 4.27. Y FDG es igual a 2.78 kilonewtons, que está a compresión. Y como dato extra, los pequeños triangulitos que se muestran en cada uno de los nodos son los que nos ayudaron a encontrar el valor que utilizábamos, como por ejemplo 6.02, 4.27, con las medidas que ya teníamos de 4 metros y 1.5 metros. Como siguiente paso hacemos sumatoria de fuerzas en Fx igual a 0, menos FAG más FGF, esto multiplicado por 7.5 entre 4 por 2, esto queda menos 0 más FGF multiplicado por 3.75 FGF, nos queda 3.75 kilonewtons, esto a compresión. Después sacamos lo que sería el nodo F, hacemos sumatoria de fuerzas en FY, esto es igual a 0, FFD multiplicado por 4 entre 4.27 más FEF multiplicado por 4 entre 6.002, esto es igual a 0. FFD es igual a 4 entre 4.27 más 3.78 kilonewtons. Esto multiplicado por 4 entre 6.02 nos queda FFD es igual a 3.78 kilonewtons por 4 entre 6.02. Todo esto entre 4 entre 4.27, que nos queda FFD, que es igual a 2.68 kilonewtons. Esto a compresión. Como se puede ver ahí, es un croquis de escala en el cual el profesor nos dijo que con la aplicación MD Solids lo podíamos hacer. En el croquis se muestran las fuerzas que están a tensión o compresión.
Y también, como se puede observar, que aunque los nodos son diferentes aquí, esto pasa por la aplicación, no afectan en los resultados ya hechos. Y también como punto importante es que los resultados no se pasan. Eh, Como en el problema dijimos, la tensión no debe de exceder a 4.25 kilonewtons y la compresión no debe de exceder a 3.5 kilonewtons. Y bueno, aquí se observa que cumple con esas características. Aquí hicimos un análisis de costos. Usamos esta tabla que nos abarca cuántas barras tenemos, cuáles son las barras, la longitud total y el costo por barras. En el problema nos mencionaba que las barras van a ser de 3.5 pesos por metro. Tenemos la barra de CAA y EB, que son 2, la barra CD y ED, que también son 2, la GF, que es 1, GD y FD, que son 2, CG y FE, que son 2, AG y FB, que son 2. Mencionamos sus longitudes. Sus longitudes totales sería multiplicar la longitud por el número de barras y nos darían los costos multiplicados por el 3.5. Todas las barras nos dan un total de 184.03. También vamos a agregarles los nodos. Los nodos tienen un precio de 8 pesos. Usamos 8 nodos en nuestra estructura. Nos daría un total de 56 pesos. Si hacemos la suma de barras y nodos, nos daría un total de 240.03 pesos, que sería el equivalente al costo de nuestra estructura. Como conclusión, con el procedimiento realizado podemos concluir que nuestra estructura es económica, ya que nuestros análisis de costos nos arrojan un costo total de 240.03 pesos. Además, resiste la carga de 5 kilonewtons. Nuestras fuerzas de tensión no exceden el valor de 4.25 kilonewtons y tampoco las fuerzas de compresión, que no podían exceder los 3.5 kilonewtons. Gracias al croquis escala de la armadura podemos observar que los valores de fuerza son muy similares. Y con lo dicho anteriormente podemos cumplir el objetivo, que era construir una armadura que una los puntos de un puente, que no exceda las fuerzas y el costo sea barato.